En la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la economía? Porque ese es su bolsillo. Nos acompaña la noche de este sábado el doctor Alejandro Grisanti Capriles, economista y socio director de Ecoanalítica. Doctor Grisanti, bienvenido a su estreno, Encuentro Directo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Muchísimas gracias por acoger nuestra invitación y por lo general, como estrenamos su entrada a Encuentro Directo, el año nuevo, pero también las proyecciones económicas para la República Dominicana, de manera que vamos a entrar en unos cuantos elementos precisos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, doctor Grisanti. Doctor Grisanti, con los resultados del pasado año 2025, que fue un crecimiento cercano a un 2%, es decir, una desaceleración con una inflación que casi un 5% y una mortalidad cambiaria, ¿cuáles son las causas en términos general del comportamiento y sus estimados para este año nuevo 2026? Mira, sí, lo primero que yo creo que es bueno comentar es que parte de lo que ocurrió en el 2025 fue hecho aquí en República Dominicana. Siempre hablamos, no, que las turbulencias de los mercados internacionales, que la economía americana. Mira, lo primero decir es que la economía americana ha venido creciendo mucho más de lo que todos los economistas esperamos. Nosotros esperamos que con la política arancelaria ibas a tener un decrecimiento, una ralentización de la economía americana y mayor inflación, y ninguna de las dos cosas ha ocurrido. La inflación de Estados Unidos viene bajando, el crecimiento creció un 4,6% en el tercer trimestre, viene esa locomotora creciendo más de su potencial. Entonces, ¿qué nos pasó aquí en República Dominicana que es importante decir? Mira, del lado fiscal nos tenemos que remontar al 2024. En el 2024 se hizo un presupuesto fiscal donde el ministro de ese momento esperaba que iba a venir una reforma fiscal. Y con eso terminaron planteando un presupuesto que terminó siendo un disparate cuando no hubo reforma fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ese presupuesto que se aprobó en el 2024 contemplaba una caída del 15% en el gasto de capital. 15% en términos nominales, en los pesos que ustedes ven. Entonces, al final, por supuesto, esa locomotora que puede ser el gasto de capital del gobierno, ese gasto en infraestructura, ese gasto que muchos dominicanos y extranjeros disfrutamos cuando agarramos una autopista, cuando agarramos una buena carretera, bueno, eso se frenó y te frenó, por un lado, de manera importante la economía. El remedio llegó tarde para el 2025, no para el 2026, y ese incremento del gasto empezó a darse más hacia septiembre del año pasado. Y lo segundo es que tuviste unas tasas de interés altas. El Banco Central, para evitar la depreciación del peso colombiano, ha mantenido durante casi todo el año unas tasas de interés muy altas, y eso también te afecta al sector construcción y te va afectando crecimiento. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Ramón, ¿qué esperamos para el 2026? Para el 2026 esperamos un muy buen año. ¿Okay? Para el 2026 buena parte de estos factores se han disipado. Estamos esperando crecimiento económico por encima del 4%. Estamos hablando de un crecimiento económico del 4,5% y muy posiblemente una moderación en los precios que, como bien dijiste, estuvimos en una inflación muy cercana al 5% en el cierre del 2025. Me gustaría comprender, ya que los factores internos incidieron directamente en el resultado desastroso de esa desaceleración económica para la República Dominicana, ¿cómo sería posible plantear que el escenario más halagüeño, como usted lo describe, de alguna manera, algunos sectores clave como construcción recuperándose, si en el presupuesto del Estado, en el año 2025, se alcanzó hasta un 11% de inversión y para el presupuesto del año 2026 se plantea un 13%. Vamos a recordar que internamente los factores no necesariamente están alineados y a la hora de ejecutarlos la historia cambia. Si en el papel se proyecta entre un 11 y un 13% y tenemos déficits importantes en la ejecución, ¿cómo se puede compaginar esto con un crecimiento que supere el 4%?
Mira, Karina, excelente tu pregunta, ¿no? Fíjate que el 25 lo que se dio es que presupuestamos de menos. Entonces, ahí ni siquiera había forma de ejecutar porque no estábamos transfiriendo los cuartos a la economía para que pudiera crecer. ¿Ok? Entonces, ahí tienes la restricción vino antes de la ejecución. Ahorita en el 2026 se está presupuestando un crecimiento interesante de la parte de los gastos de capital y ciertamente hay que poner, y creo que por eso me parece muy buena tu pregunta, hay que poner y decir, bueno, que aquí ahorita la responsabilidad de ese crecimiento está en los ministerios de gasto, en la ejecución eficiente de ese gasto, de manera que se transfiera y que tengamos las obras que ese gasto público está buscando, que tengamos el crecimiento que ese gasto debería dar de cara al 2026. Pero efectivamente hay una tarea pendiente que es una llamada de atención a los ministerios de gasto que sean capaces de supervisar mejor, de desembolsar más rápido, de contratar más rápido para que este gasto pueda ser ejecutado en beneficio de todos los residentes y por supuesto de los dominicanos. Aunque basado en esos elementos, yo entiendo contraproducentes las proyecciones de un crecimiento que supera el 4%, porque es que hay un problema de fondo, de origen, viciado, por decirlo de alguna manera, que compromete la dinamización de la economía. Y como los factores externos en esta ecuación no son tan determinantes, es por esta razón que me preocupa particularmente, porque al final, cada vez que los panoramas se presentan similares, termina entonces introduciéndose en el escenario sociopolítico, y digo bien sociopolítico y no económico, una reforma fiscal, mal llamada de esta manera porque lo único que busca es un fin exclusivamente recaudatorio y nada de hablar de lo que es el sistema tributario completamente deficiente y asfixiante para los verdaderos contribuyentes dominicanos. Esta es mi señal de alerta y de alarma, porque la primera que quisiera plantear un panorama de mayor y mejor crecimiento somos nosotros, la clase media y la clase trabajadora, que tributa, pero no necesariamente se recibe en proporciones hasta cierto punto equiparables. Mira, dos comentarios a tu comentario también, ¿no? Mira, lo primero es que ciertamente en países que tienen tal desigualdad, uno debería buscar un crecimiento sostenible, pero que ese crecimiento sostenible sea equitativo, que de alguna manera permee sobre la población y que nos beneficie a todos como sociedad, porque eso al final es el pacto social que se termina creando, que es fundamental para que un país pueda vivir en paz y para que un país pueda tenerlo allí. Yo creo que efectivamente es necesario que se haga una ejecución del gasto eficiente. Creo que es necesario que se mantenga la mayor transparencia en el uso de los recursos, pero hay una serie de métricas internacionales donde uno puede decir que en República Dominicana por una parte se recauda poco, cuando lo hacemos la comparativa internacional, y por una segunda parte que el Estado dominicano gasta poco. Entonces, si nosotros queremos ser más equitativos, tenemos que hacer una reforma fiscal que yo creo que ya está descartada hasta el 2028. A lo mejor el ministro Magín Díaz nos da algunas medidas fiscales que hagan más eficiente la recaudación, pero las nosotros han tomado. Las están tomando y posiblemente van a tomar unas adicionales. Pero lo importante es que esas medidas tienen que ser de alguna manera progresivas a la parte de nivel de impuestos. Es decir, que aquellos contribuyentes que están en una mejor posición económica, que aquellas empresas que pueden pagar más impuestos, sean las que terminen pechando en esta nueva medida que se pueden tomar, y no a la clase media y no a las personas que están allí, ¿no? Entonces, esto para mí es bien importante porque toda reforma fiscal tiene que ser progresiva de manera de poder mantener un crecimiento más equitativo. Ahora, doctor, muchas autoridades han atribuido también el comportamiento económico, principalmente del año pasado, con el tema de
la misma incertidumbre como global o también por los mismos temas, ahora que se suma lo de Venezuela, o los choques de Trump con los aliados que son Europa y otros países? Denos su panorama que el respecto. Mira, al final los economistas tenemos un término que es sumamente odioso, que yo intento no utilizar, que es la comparación relativa, ¿ok? De lo que le puede pasar a un país. Cuando tú subes aranceles, la teoría económica te dice, y uno de los grandes acuerdos que tenemos los economistas es que tú no deberías hacer una guerra comercial, no deberías subir aranceles. Pero cuando tú subes aranceles en República Dominicana un 10% y en Europa un 25%, bueno, aquí tienes una ventaja para República Dominicana. Es decir, los dos estamos mal o los dos estamos un poquito peor, pero hay uno que está bastante menos mal que el otro y empiezas entonces a tener desviaciones desde el punto de vista comercial. Vas a tener un desvío del comercio que iba directamente entre Europa y Estados Unidos y vas a buscar valor agregado en República Dominicana para intentar transformar, no sé si la palabra sería aplatanar ese producto que está hecho en Europa o que tiene un valor agregado en Europa, lo aplatanas aquí en República Dominicana para llevarlo al gran mercado del mundo que es los Estados Unidos, de manera de pagar menos en la parte de las tarifas de los aranceles comerciales. Más o menos al estilo de la desgracia de unos es el provecho de otros, si saben crear estos mercados o estos nichos que se abren a partir de esa desigualdad arancelaria. Efectivamente, y ahí hay que vender. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un proyecto de semiconductores. Sí. Ese proyecto de semiconductores ha sido estudiado con bastante conciencia. Se está buscando apoyar en la parte de zona franca. En todo este tema de aranceles, pareciera que República Dominicana refuerza su competitividad ante este proyecto, con lo cual debería darse de mejor manera. Estos son proyectos de muy largo plazo, ¿no? Acordémonos cuando hablábamos, por ejemplo, de la producción de minas de Barrick. Yo me acuerdo haber estudiado la posibilidad de la entrada de Barrick en República Dominicana como en el 2004. No se terminó dando, sino casi hasta el 12 que empezamos a ver esa producción y empezamos a ver el incremento en la oferta de divisas y en las exportaciones producto de la exportación de oro. Doctor, y con el tema del tipo de cambio, que a veces lo vemos a 60, 50 y pico, ¿cómo usted cree que pudiera ser el pronóstico para este año? Mira, ahí hay dos cosas, ¿no? Y hay una cosa para mí que es fundamental y que hemos propuesto al Banco Central para que cambie. Si tu objetivo de inflación es 4% y el objetivo de inflación en los Estados Unidos es un 2%, bueno, tú estás condenado a un tipo de cambio que va a tender a subir. Es decir, los precios en República Dominicana, incluyendo el de la divisa, están creciendo más rápidamente que el precio en los Estados Unidos, y la única manera de equiparar eso es que la divisa también, el dólar también, suba de precio. Entonces, nosotros hemos recomendado en Ecoanalítica de manera muy seria de que se tiene que abrir el debate y reducir el objetivo de inflación de un 4% a un 3%, como lo tienen muchos países de América Latina, o incluso reducirlo a un 2% como lo tiene Perú. El presidente del Banco Central de Perú quiere que el sol peruano compita 1 a 1 con el dólar, y por eso ellos establecen el mismo objetivo de inflación. Nosotros el tipo de cambio lo vemos con una pequeña depreciación, una depreciación que puede estar entre el 6 y el 7% este año. El año pasado tuvo mucha volatilidad, sí, pero la depreciación fue relativamente menor. Cerró en un 63, y ahí lo otro que es bien importante es que comprendamos la estacionalidad del tipo de cambio. Bien, doctor, con su permiso, de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con esta interesante entrevista aquí en Encuentro Directo. De regreso, Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el economista doctor Alejandro Grisanti Capriles.
es también director de Ecoanalítica y con él discutimos una serie de elementos que son no solo influenciables en el panorama económico, sino también determinantes sobre las proyecciones para este año 2026, más aún tomando en consideración que las proyecciones del año 2025 fueron completamente erradas desde los principales organismos internacionales, algo que no podemos dejarlo en letra menor. Ahora bien, por lo general, a veces se condicionan algunas proyecciones a determinados beneficios, préstamos y demás. Pero eso será materia para cuando abundemos más adelante, porque hay algo que usted mencionó justo al cerrar el bloque anterior que me llamó la atención. Usted mencionaba crecimiento sostenible como una meta y la estabilidad propia económica y el tema de el gasto que debe de mejorarse su ejecución. Y se entienden como dos pilares básicos para poder presentar estas proyecciones que usted entiende podrían darse en la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente, basándome en esos dos pilares. ¿Es suficiente la proyección de un crecimiento cercano o próximo al 4% para el 2026 en el caso de la República Dominicana, con una proyección de inversión, no necesariamente ejecución, al 13%, verificando los resultados al 11 del año pasado? Y si se puede entrar en la ecuación también el tema de que para el presupuesto del año 2026 tenemos casi un 23% destinado al pago solo de intereses. ¿Cómo podríamos compaginar estos elementos que parecen ser escollos en ese planteamiento? Sí, mira, dos cosas, ¿no? Lo primero, que bien dijiste, cuando tú tienes un crecimiento, cuando tú tienes que la proporción de gasto te sube del 11 al 13 y un gasto que está subiendo, si la memoria no me falla, alrededor de un 6%, al final el gasto de inversión te está subiendo casi un 25%. Es decir, el gasto que lo que tú estás invirtiendo en capital te está incrementando 2 puntos de los 11, eso es como un 18%, más un 6% que está incrementando el gasto total. Entonces, el gasto de inversión, cuando mides pesos 2025 contra pesos 2026, está creciendo como un 25%, lo cual debería acompañar de manera muy buena el crecimiento económico de un 4%, y por eso a nosotros no nos cabe duda que va a haber buen crecimiento por encima del potencial. También nombraste otro problema que tenemos, que es el de la deuda externa, el de la deuda total pública. Bueno, la deuda pública va a consumir 4,1 puntos del PIB este año. Estamos hablando que lo que vamos a pagar por intereses en República Dominicana es mayor que el gasto completo de educación. Y eso es un problema porque al final hemos tenido en los últimos 25 años que hemos vivido en la tarjeta de crédito. Hemos vivido gastando, utilizando la tarjeta de crédito, yendo a los mercados internacionales, gastando por encima de lo que nos ingresa, y por eso los economistas somos unos grandes odiosos cuando hablamos de que es necesaria una reforma fiscal. No podemos seguir viviendo la tarjeta de crédito, no podemos seguir acumulando deuda, puesto que ya los intereses están llegando a niveles que son demasiado altos cuando lo comparamos con los ingresos del Estado. El ingreso del Estado tiene más o menos 16% del PIB y estamos pagando solo en intereses 4 puntos de esos 16, es decir, el 25% de los ingresos de la República están yéndose a pagar la deuda, tanto de lo que vino de este gobierno en los últimos 5 o 6 años, como de toda la parte de gobiernos anteriores, porque no vale la pena aquí echarse la culpa. Lo que a los economistas nos queda muy claro es que no podemos seguir viviendo la tarjeta de crédito, no podemos, la única manera que hay que hacer es abrocharse el cinturón, y cuando uno ve las métricas internacionales se atreve a recomendar que una reforma fiscal es más necesaria o es necesaria vía los ingresos, puesto que la recaudación es relativamente baja en lugar del gasto. Difiero con la recaudación, pero luego de este punto. Doctor, pero también de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, dicen que el país tuvo un régimen de flotación cambiaria porque
en el año pasado, 2025, hubo como menos intervención. Ahora, en una economía pequeña y abierta, es sostenible el tema cambiario y lo que yo digo de las intervenciones. Mira, viniendo de Venezuela, ahí hay un tema de opiniones y yo aquí mi opinión es más cerca de la del Banco Central de República Dominicana que la del fondo, ¿no? Yo creo que una economía pequeña, y no solo por la parte pequeña, porque ya no es tan pequeña, sino que se manejan dos monedas. Usted cuando va a cualquier banco, cualquier persona que vaya a un banco a abrir una cuenta, en la mayoría de los bancos, si usted es de clase media, le abren directamente su cuenta en pesos y su cuenta en dólares. Yo creo que la mayoría, la gente que nos está escuchando, lo ve así como obvio, pero eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Eso ocurre en América Latina, ocurre en República Dominicana y ocurre en Perú. Entonces, esos países que se manejan, que tienen una porción de su economía dolarizada, sí es necesario mantener más estabilidad del tipo de cambio. Sí es necesario tener un banco central que sea más activo, estabilizando el tipo de cambio. Y el fondo lo que está pidiendo es, mira, déjalo fluctuar un poco más. Y es más difícil dejarlo fluctuar porque, bueno, es muy rápido. Cualquiera de los bancos que usted tenga sus cuentas, tenga sus ahorros, bueno, si usted se siente inseguro con el peso, inmediatamente va a transformarlo a dólares y eso te mete mucha volatilidad en los balances, mucha volatilidad en los agregados monetarios, etcétera. Entonces es mejor desde el punto de vista, y yo comparto con el Banco Central de República Dominicana, intentar mantener una moneda más estable. Pero de nuevo, lo pego con lo anterior, una moneda más estable también se logra con un menor objetivo de inflación. Y aquí, para tener estabilidad en la moneda, hay que también tener un objetivo de inflación que sea más competitivo con los pares comerciales de República Dominicana. Hay que hablar necesariamente de ese aspecto que usted señala como vivir de las tarjetas de crédito. Entendemos que como anda la cabeza, el cuerpo, un reflejo. Lo que está haciendo el gobierno, sometido a un círculo vicioso de empréstitos cada vez más onerosos, es lo mismo que el cuerpo, el pueblo, está haciendo, porque no tiene otra alternativa más que endeudarse para el día a día. Algo similar al gobierno, que está recurriendo a préstamos cada vez más onerosos hasta para gasto corriente. Eso es alarmante. Ahora bien, entra entonces una de las modalidades de préstamo en los bonos soberanos. Recientemente, ya para cerrar el año, el gobierno había anunciado, sería el último del 2025. Si nos pudiera explicar en qué consiste el método, porque la gente escucha, cada vez tenemos esta cantidad, pusimos el bono soberano, tiene el respaldo de un gobierno, de un Estado, pero ¿qué diferencia hay de tomar otro tipo de empréstitos? Porque al final, si el gobierno lo hace a través de los bonos soberanos, por una necesidad momentánea, coyuntural, como en efecto, pero luego va a tener que pagarlo de un cantazo. Sí, mira, dos o tres cosas, ¿no? En esa parte. Lo primero, efectivamente, y nosotros lo habíamos comentado desde el principio, se hizo una emisión a final del año pasado de 1.500 millones de dólares. Hay confianza en los mercados en República Dominicana, eso es cierto. República Dominicana no se está endeudando muy caro, pero eso tiene un límite. Y el límite muchas veces está en qué tan bien o tan mal le están haciendo a los pares, a los comparables de República Dominicana. Entonces, ¿qué problema puede tener República Dominicana? No es que de repente empecemos nosotros a hacer las cosas mal, sino que los vecinos le hagan las cosas mejor. Cuando los mercados ahorita, y yo estuve el último trimestre en Nueva York, cuando los mercados empiezan a comparar República Dominicana con Panamá, empiezan a decir, wow, Panamá está más barato que República Dominicana, déjame vender un poquito de República Dominicana, comprar un poquito de Panamá. Déjame vender un poquito de República Dominicana, comprar algo de Costa Rica. Entonces, el vecindario lo que se va diversificando y el vecindario ha estado relativamente mejor en el segundo semestre del año pasado y esas son las preocupaciones que uno tiene. Mira, en Venezuela siempre decimos, con este tema del endeudamiento y la cabeza y el cuerpo, que es necesario ahorrar en periodos de vacas gordas
para poder utilizar ese dinero en periodos de vaca flaca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mire, si usted tiene un buen trabajo, el salario nunca alcanza. Puede ganar 2.000 pesos, 5.000, 50.000, 150. La gente siempre adapta su consumo a ese salario. Pero si usted tiene hoy trabajo, su pareja tiene trabajo, digamos, está en un buen nivel de vida, estos son los momentos de ahorrar. Estos son los momentos de prepararse por si pierde el trabajo, por si hay algún tipo de emergencia sanitaria, por alguna de esas cosas es necesario mantener un poco, el ser más conservador siempre va a dar resultado que el ser más expansivo. Un país entre más reservas internacionales tiene, mejor. Yo siempre oigo al Banco Central de República Dominicana diciendo, no, que ya tenemos 14.000 millones de dólares y cumplimos todas las métricas. Eso es cierto, pero si tiene 16 es mejor y si llega a 18 es mejor. Yo creo que toda esta parte de ahorro y de ser más conservador, tanto en el uso de los fondos, tanto en el gasto, como de alguna manera el poder ahorrar más, siempre pueden ser utilizados en momentos de coyuntura y dificultad y siempre van a ser un buen apoyo. En apenas un par de segundos, quiero algo de los bonos soberanos. 1.500 millones de dólares, cerrando el año, perfecto. Para que la gente entienda, con esto es tener liquidez en el momento para algo del momento. Gasto corriente que es peligroso, pero igual. El punto es que esos mismos 1.500 millones que en ese preciso momento no disponía liquidez el gobierno dominicano, va a tener que disponerlo en un breve tiempo para devolverlo exactamente igual, pero mes a mes tiene que ir pagando intereses. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible mantener ese tipo de mecanismos de ayuda? Bueno, cuando empezamos a ver que los intereses acumulados de todos esos bonos son 4,1% del PIB, cuando empezamos a ver que sobrepasa el 25% de tus ingresos, wow, ahí tú tienes que decir, mira, tengo cuidado. Porque fíjense bien, estamos hablando de los intereses, no el capital. Los intereses representan el 4,1% del total de ingresos de la República, y eso es asumiendo que tú siempre vas a poder refinanciar tu capital. Entonces, estamos en unos niveles en donde es necesario parar. Ahora, de la misma manera, te digo, Karina, nosotros en Ecoanalítica esperamos una nueva emisión de deuda soberana, como lo ha venido haciendo todos los años el gobierno en este primer trimestre. Nosotros esperamos que va a volver a haber una emisión, quizás un poco más grande que la emisión extraordinaria que tuvieron a finales del año pasado, pero vamos a volver a tener una emisión, y en la medida que como sociedad no podamos tener un consenso de cuál es el nivel de servicio que queremos de la parte pública, cuáles son los beneficios que vamos a recibir de ese gasto público y cuánto estamos dispuestos a pagar en impuestos por esos servicios, yo creo que el problema de la deuda en República Dominicana va a seguir latente. Doctor Crisanti, brevemente, al margen de la parte de la situación mundial, hablando aquí de Venezuela, de la captura de Nicolás Maduro, su esposa, el tema de la soberanía, denos su enfoque económico ahora en esta situación de ese país, ahora con el tema de la transición. Mira, en Venezuela, en Ecoanalítica, estamos muy optimistas, porque el gobierno, o digamos, Estados Unidos y Venezuela han sido muy pragmáticos en la toma de decisiones y han sido muy rápidos en la toma de decisiones. Estamos hablando que hacia finales del año había una interrupción de las exportaciones petroleras, del flujo de divisas que recibía el país. Eso se arregló mandando muchos buques a vaciar los inventarios en Venezuela, a que no se parara la producción. Eso se ha logrado también en tener mucha practicidad en la venta de divisas para el sector privado. Hoy, estamos hablando a 17 días, exactamente hoy, a 3 semanas de hecho de la extracción, a 21 días, se está hablando de la posibilidad de cambiar la ley de hidrocarburos. Esa es una ley fundamental. ¿Para qué? Para darle más participación al sector privado, para reducir, para incrementar los incentivos de inversión, y nosotros esperamos que vamos a tener digamos, un muy buen acompañamiento de empresas petroleras, y que la producción petrolera en Venezuela este año va a subir entre un 20 y un 30%. Le adelanto que el señor Rodríguez en la Asamblea de Venezuela
acaba de aprobar importantes reformas a la ley de hidrocarburos en ese sentido, y que el presidente Donald Trump, cuando le han preguntado sobre las elecciones en Venezuela, ha dicho hay que recuperar el dinero primero. Bueno, una visión Ahí muy está pragmática, pero de alguna manera esa ley fue aprobada con la tutela de los Estados Unidos. Bien, doctor Grisante, ha sido un honor haberlo tenido aquí en el programa y esperamos tenerlo pronto. No, muchísimas gracias, a la orden cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.